Muy bien, en la clase de hoy entonces vamos a hablar sobre la artrología, vamos a hablar de la clasificación de las articulaciones, un tema que me han pedido bastante y que de hecho es uno de los primeros que se ve en anatomía y no lo he subido por falta de tiempo quizás. Así que bueno, veamos los temas que vamos a ver a continuación. Vamos a hablar sobre qué es una articulación, los distintos tipos de articulación según su composición y según su función, y vamos a ver los anexos articulares que presentan las articulaciones sinoviales. Sin más que decir, entonces empecemos con la clase. De las distintas partes que constituyen el esqueleto, es decir, tanto hueso como cartílago, cada una de estas estructuras se vinculan entre sí mediante diferentes tejidos y estructuras. Estas conexiones entre hueso-hueso o cartílago-cartílago o hueso-cartílago son las denominadas articulaciones. De esta manera, una articulación no es estrictamente la unión de dos huesos, sino la unión de dos partes rígidas del cuerpo. Como ya les mencioné, puede ser hueso o cartílago. Mucho ojo con ese detalle. Una articulación simple, por ejemplo, es una que se da entre dos estructuras, entre dos huesos, por ejemplo. En cambio, un complejo articular o articulación compuesta es aquella articulación en la que intervienen más de dos estructuras. Entonces, ya hemos aclarado el concepto de que es una articulación y ya saben que no es un concepto estricto para huesos, sino que también puede ser denominado hacia cartílago. Veamos ahora la clasificación de las articulaciones. Las articulaciones se las puede clasificar en dos grandes grupos. El primero, por su movimiento, también se lo puede conocer por su grado de movilidad o por su fisiología, por su función. Y el otro, en cambio, es por su composición, por su morfología, por el tipo de tejido que se va a interponer entre ambas estructuras. Entonces, por su movimiento se clasifican en tres principalmente. Tenemos primero la sinartrosis, que es el equivalente a las articulaciones fibrosas. Aquí lo que estamos haciendo es una equivalencia de nomenclaturas, porque esta, por así decirlo, es la nomenclatura antigua y la de acá es la nomenclatura actual. Sinartrosis es el equivalente a articulaciones fibrosas. Luego tenemos a las anfiartrosis, que es el equivalente a articulaciones cartilaginosas, y finalmente pues tenemos a las diartrosis, que es el equivalente a articulaciones sinoviales. Sinartrosis son aquellas que carecen de movimiento, anfiartrosis son aquellas que son semimóviles, es decir, que tienen un movimiento muy limitado, y las diartrosis son las articulaciones móviles por excelencia. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas, comenzando pues por las articulaciones fibrosas, pero sin antes mencionar de que aquí en las articulaciones por su composición, muchos autores a veces lo olvidan, pero hay que incluir también en las articulaciones óseas. Ahora sí, vamos a hablar de cada una de ellas, comenzando pues por las articulaciones óseas. La articulación ósea es considerada la articulación más inmóvil de todas las articulaciones, ya que el tejido que se interpone entre ambas estructuras es tejido óseo. La soldadura entre dos huesos de este tipo es lo que se conoce como la sinostosis o cráneo-sinostosis en el caso de que sean con los huesos del cráneo. Por ejemplo, tenemos al hueso basilar o hueso esfeno-occipital. Un poco de historia. Antes se pensaba que el esfenoide y el occipital eran un solo hueso. Debido a la prematura sinostosis y a la potente unión que presentaban ambos huesos, los anatomistas de antes pensaban que este era un solo hueso, pero luego se dieron cuenta que eran dos huesos articulados. En el otro caso tenemos la soldadura entre los cuerpos vertebrales del sacro y también la soldadura entre los cuerpos vertebrales del coxis. Ahora sí, hablemos de las articulaciones fibrosas. Se llaman articulaciones fibrosas porque el tejido que se interpone, es decir, ambas estructuras van a estar unidas por tejido conectivo fibroso. Dentro de estas articulaciones fibrosas vamos a encontrar una subclasificación que corresponde a las suturas, a la sindemosis y a las gónfosis o gonfosis. ¿Sí? Aquí tenemos a las suturas, acá tenemos a la sindemosis, acá tenemos a las gonfosis. Las suturas son un tipo de articulación característica de los huesos del cráneo. La sindemosis, por el otro lado, son aquellas estructuras que van a estar unidas mediante bandas fibrosas, membranas o ligamentos.
y en cambio tenemos a la gónfosis, que son aquellas articulaciones características de las piezas dentarias. Más adelante vamos a hablar de ellas, no se preocupen. Ahora nos vamos a centrar en las suturas. Como ya les mencioné, las suturas son las articulaciones por excelencia de los huesos del cráneo. Y por si fuera poco de tanta clasificación, las suturas también tienen una subclasificación. Las suturas pueden ser escamosas, pueden ser dentadas, pueden ser armónicas o pueden ser de tipo esquindelesis. Comencemos hablando de cada una de ellas. Comencemos hablando entonces de la sutura escamosa. La sutura escamosa, ¿sí? Es donde dos estructuras talladas a bisel o cortadas a bisel van a entrar en contacto. Esto quiere decir que dos huesos que van a estar cortados van a estar separados por un corte oblicuo perfecto. Aquí se lo puede evidenciar. Esta es una sutura escamosa, es un corte oblicuo perfecto, en donde dos estructuras se van a unir. El ejemplo clave de esta sutura escamosa es la articulación temporoparietal. Como podemos observar, este es el temporal, este es el parietal y se unen pues de esta manera. Ambas superficies se corresponden una con otra. Se une la escama del temporal con el borde inferior del parietal. Aquí tenemos otro ejemplo y acá tenemos otro ejemplo. Sutura escamosa. Ahora tenemos a la sutura dentada, también conocida como sutura aserrada. Como podemos observar, esta sutura está armada de verdaderos dientes que se engranan recíprocamente. Es decir, que cada diente se corresponde al otro. Más o menos parece como a los dientes de una sierra, ¿sí? El ejemplo clásico de sutura dentada o sutura aserrada, nosotros vamos a tener a nivel de la articulación biparietal o interparietal, aunque también podemos decir la articulación frontoparietal o la parieto-occipital. Esas son suturas dentadas y los dientes pues se corresponden de esta manera. Acá tenemos el ejemplo, la sutura dentada se encuentra pues acá arriba. Es bastante irregular, como ustedes pueden observar. Aquí está pues, ¿no? Articulación frontoparietal, biparietal o interparietal y la parieto-occipital. Vamos ahora pues con las suturas armónicas, también conocidas como las suturas planas. En este tipo de suturas, dos superficies planas y lisas se ponen en contacto. Como por ejemplo pues la sutura internasal entre los huesos nasales, también se llama nasonasal, la sutura nasomaxilar y también tenemos por acá abajo, no se puede observar, la sutura intermaxilar. Aquí podemos ver que ambas superficies son planas, ¿sí? No tienen ningún accidente anatómico y se logran unir pues de esta manera. Vamos ahora con la esquindelesis. Esta es la más importante, la que les van a tomar de seguro, así que grábenselo. La esquindelesis es un tipo de sutura en donde una superficie en forma de cresta, acá la tenemos, ¿sí? En forma de cresta, se articula con una ranura, como podemos observar acá. El ejemplo clásico de una esquindelesis o esquindelesis, depende de dónde estén leyendo la verdad, es la articulación esfenovomeriana. ¿Sí? La articulación esfenovomeriana es la esquindelesis por excelencia, donde una cresta, que vendría a ser la cresta inferior del esfenoides, se articula con una ranura, que vendría a ser el canal del vómer. Acá tenemos el ejemplo también, ¿no? Otro ejemplo que muchos libros a veces olvidan es la articulación intermaxilovomeriana. Si bien es cierto, este es el palatino, sí, pero más adelante va a estar el maxilar. Ambos maxilares se unen a este nivel y forman aquí una pequeña ranura, un pequeño canal, sobre el cual va a descansar el vómer, que actúa pues como la cresta. De esta manera se cumple lo que acabamos de mencionar, que una cresta se articula con una ranura. Ya tienen dos ejemplos entonces, la articulación esfenovomeriana y la articulación intermaxilovomeriana. Terminamos ahora con las suturas. Vamos a hablar ahora de la sindemosis. La sindemosis, como les había mencionado, es un tipo de articulación fibrosa donde los huesos van a estar unidos mediante láminas de tejido fibroso, ya sea en estos ligamentos o ya sea en estos membranas. Los ejemplos clásicos de sindemosis tenemos, por ejemplo, a la membrana interósea que se encuentra entre la tibia y el peroné, a la membrana interósea que se encuentra entre el radio y el cúbito. Tenemos también por acá los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso que unen al sacro con el hueso coxal. También tenemos por acá a los ligamentos conoideo y trapezoideo que se encuentran uniendo el acromión con la clavícula. A nivel del cuello y de la cabeza podemos encontrar, por ejemplo, el ligamento estiloioideo, que une la apófisis estiloides con el hueso ioides. O tenemos también al rafe pterigomandibular, que se encuentra uniendo la apófisis pterigoides del esfenoides con la mandíbula. A nivel de la columna vertebral también podemos citar otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos al ligamento amarillo, que se encuentra uniendo las láminas vertebrales de las vértebras que forman parte pues de la columna vertebral, obviamente. Tenemos también por acá a la membrana interespinosa y el ligamento supraespinoso.
Les he dicho bastantes ejemplos como para que se puedan lucir en una exposición o se puedan lucir en un examen. Vamos ahora con la gónfosis o la gonfosis. Es un tipo de articulación fibrosa en donde una espina encaja en una cavidad. En este caso la espina vendría a ser la raíz de las piezas dentarias y la cavidad vendría a ser pues el alvéolo dentario. Cabe recalcar aquí que la pieza dentaria se une al alvéolo dentario mediante tejido fibroso que se lo conoce como ligamento periodontal. Muy importante, son estas fibras blancas que ustedes están observando aquí, ligamento periodontal. Vamos ahora pues con las articulaciones cartilaginosas. Sí, las articulaciones cartilaginosas, también conocido como anfiartrosis en la nomenclatura antigua, es un tipo de articulación donde van a estar unidas dos estructuras mediante fibrocartílago o mediante cartílago hialino. De esta manera se las puede dividir en dos subclasificaciones. Tenemos primero a la sincondrosis, también conocido como articulaciones cartilaginosas primarias, y tenemos a la sínfisis o articulaciones cartilaginosas secundarias. En la sincondrosis, las superficies óseas van a estar unidas mediante cartílago hialino, importantísimo. Recordemos que el cartílago hialino, desde el punto de vista histológico, es un tipo de tejido cartilaginoso que tiende a osificarse con el tiempo. Los ejemplos más importantes de una sincondrosis vamos a encontrar al disco epifisiario, ¿sí? Al disco epifisiario o disco de crecimiento que se encuentra a nivel de las epífisis de los huesos largos, y también tenemos pues la articulación costocondral. ¿Sí? Y esternocondral también a nivel del esternón y las costillas en el tórax. Ahora, hablando de sínfisis o articulaciones cartilaginosas secundarias, las superficies aquí en cambio van a estar unidas por fibrocartílago. Importante ese detalle. La de acá es cartílago hialino y la sínfisis es fibrocartílago. Los ejemplos por excelencia de la sínfisis, tenemos por ejemplo la sínfisis púbica, o tenemos al disco intervertebral que se insinúa entre los cuerpos vertebrales de las vértebras que conforman parte de la columna vertebral. Ahora sí, pasemos a las articulaciones sinoviales. Las articulaciones sinoviales, también conocidas antiguamente como las diartrosis, son las articulaciones móviles por excelencia. Antes de clasificarlas, es importante mencionar que todas las articulaciones sinoviales van a presentar las siguientes características. Primero, sus superficies óseas nunca van a entrar en contacto, sino que estas pues van a estar revestidas por un cartílago articular que por lo general es cartílago hialino. De hecho, todas las articulaciones sinoviales todas las superficies articulares de las articulaciones sinoviales van a estar tapizadas por cartílago hialino, excepto la articulación temporomandibular, que esa en cambio va a estar tapizada por fibrocartílago. ¿El por qué? Yo lo explico en el video de articulación temporomandibular. Así que si son curiosos, pueden ir a ver el video un ratito, que de hecho está al principio. Las características de este cartílago articular es que tiene un espesor aproximado de 0,2 a 2 milímetros y es avascular. Recuerden que el cartílago, en histología nos enseñan eso, el cartílago es avascular. Pero ¿cómo se nutre? Se nutre por el líquido sinovial que se encuentra dentro de la cavidad articular. Otro detalle, otra característica que presentan todas las articulaciones sinoviales es que estas van a presentar una cápsula articular. La cápsula articular va a estar formada por dos membranas, una membrana externa que corresponde a la membrana fibrosa y una membrana interna pues que corresponde a la membrana sinovial. Dentro de la cápsula articular vamos a encontrar un espacio virtual conocido como cavidad articular, la cual va a estar ocupado por líquido sinovial. Este líquido sinovial, que es producido por la membrana sinovial por un proceso muy similar al ultrafiltrado glomerular que sucede en el riñón, este líquido aquí tiene dos funciones. Primero, lubricar estas superficies articulares para que no haya tanta fricción. Y segundo, poder nutrir al cartílago articular, que como les dije es avascular y se nutre por el líquido sinovial que baña a estas estructuras. Y bueno, esas son todas las características que vemos en todas las articulaciones sinoviales. Más adelante vamos a ver otros anexos que presentan ciertas articulaciones. De hecho no son todas, pero eso las vemos al final. Ahora sí, pasemos a lo PEPA. La clasificación de las articulaciones sinoviales es muy vasta. De hecho, pueden ser uniaxiales, biaxiales y multiaxiales. ¿Ya? Entonces, primero, las uniaxiales. Tenemos al trocliar y tenemos al trocoide. Las biaxiales. Tenemos al encaje recíproco y tenemos a las condilias. Y las multiaxiales están las artrodias o planas y las enartrosis o esferoides.
A lo largo del vídeo, yo sé que aquí la nomenclatura en los libros, la verdad, es abrumadora. Si uno se pone a leer un libro o otro libro, termina confundiéndose. Aquí he unificado todas las nomenclaturas, así que cuando hablemos de troclear, diré también los otros nombres. Cuando hablemos de trocoide, diré también los otros nombres. Así que no se preocupen que aquí unificamos las nomenclaturas. Entonces, comencemos a hablar de primero de las articulaciones trocleares, también conocidas como articulaciones en bisagra o gínglimo. En esta articulación en bisagra o gínglimo, una superficie convexa encaja sobre una cóncava a manera de polea o bisagra, permitiendo pues los movimientos de flexión y extensión. Un ejemplo clásico, por ejemplo, es la articulación húmero-cubital entre la tróclea y la cavidad sigmoidea mayor del cúbito, la tróclea del húmero y la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. También podemos encontrar a las articulaciones interfalángicas de la mano, también tenemos a las interfalángicas del pie y también podemos mencionar la articulación tibio-peroneo-astragaliana. 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 3 huesos, una articulación compleja. Tibio-peroneo-astragaliana es una articulación troclear o en bisagra. He visto algunos libros que incluyen aquí a la articulación temporomandibular desde el punto de vista estructural. Esto aquí es un pequeño paréntesis, sí, quizás lo entiendan más adelante, pero una vez se los explico. La articulación temporomandibular está formada por una cavidad glenoidea y un cóndilo, entonces es una articulación condilia. Sin embargo, los movimientos que efectúa la articulación temporomandibular no son los de una articulación condilia, sino son los de una articulación troclear y una articulación plana o artrodial. Por eso dicen que la articulación ATM, articulación temporomandibular, según su composición es bicondilia, pero según su función es gínglimo-artrodial. ¿Ya? Eso lo explico también en el vídeo de articulación temporomandibular, así que si lo quieren entender, lo pueden ir a ver. Vamos ahora con las articulaciones trocoides, también conocidas como en pivot o en pivote. En esta de aquí, una superficie convexa, que vendría a ser este palito que está aquí, una superficie convexa forma un eje o un pivot alrededor de una superficie cóncava sobre la cual se desliza. Como ustedes pueden observar, forma como un eje. Estas articulaciones trocleares son las que permiten movimientos de rotación. Los ejemplos clásicos de articulación trocoide tenemos a la articulación atlantoaxoidea, ¿sí? La que nos permite girar de derecha a izquierda el cuello. También tenemos a la articulación radio ulnar o radio cubital proximal. Aquí la podemos observar, donde el radio y el cúbito, ¿sí? Aquí está el eje, aquí está esta imagen. Esta articulación de aquí va a permitir los movimientos de pronosupinación a nivel del antebrazo. Pasemos ahora a la articulación en silla de montar, también conocido como encaje recíproco o articulaciones celares. En esta articulación, la superficie articular de un hueso tiene la forma de una silla de montar, que vendría a ser la concavidad, mientras que sobre ella recae una superficie convexa que vendría a ser como un jinete que cabalga a este asiento. ¿Sí? De esta manera, la concavidad de una superficie se enfrenta a la convexidad de otra. Desde el punto de vista geométrico, la forma de estas superficies, tanto de la concavidad como de la convexidad, tiene la forma de una parábola hiperbólica. Aquí la podemos observar, una parábola hiperbólica. El ejemplo clásico de articulación en forma de silla de montar tenemos a la trapecio metacarpiana, aunque también podemos encontrar a la incudo malleolar. Incudo malleolar es entre el incus, que es el yunque, y el malleus, que es el martillo. Otro ejemplo también que podemos mencionar es la calcáneo cuboidea, que es la que podemos observar acá, en silla de montar. Aquí está. Pasemos ahora con las articulaciones condilias, también conocidas como articulaciones elipsoideas. En esta articulación de aquí, dos superficies articulares que tienen forma de un elipse, un elipsoide o una forma ovoidea, ¿sí? Obviamente una va a ser cóncava y la otra va a ser convexa y ambas superficies pues se enfrentan entre sí. Un ejemplo clásico, un detalle que me olvidé de mencionar. En las articulaciones condilias, siempre en todo el cuerpo donde haya un cóndilo, tiene que haber una cavidad glenoidea. En este caso, la articulación clásica que suelen mencionar como ejemplo de articulación condilia es la atlanto-occipital, entre el atlas y el occipital, porque el occipital tiene cóndilos y el atlas tiene cavidad glenoidea. Ambas se articulan. En este caso, como son dos cóndilos, sería una articulación bicondilia. Lo mismo sucede a la altura de la articulación temporomandibular, que ya lo expliqué. También es bicondilia porque la mandíbula tiene dos cóndilos. A la altura del fémur, esta también es clásica, la articulación femorotibial, los cóndilos del fémur con la meseta de la tibia. También podemos mencionar a la articulación radiocarpiana, ¿sí? Radiocarpiana, y también podemos mencionar a la articulación metacarpofalángica, que es la que está por acá.
Vamos ahora con las articulaciones planas o artrodiales. En esta articulación de aquí pues es sencillo, presenta dos superficies articulares que son planas que se deslizan una sobre otra. Esta articulación de aquí es multiaxial, pero ¿cómo no? Porque parece bastante rudimentario. En realidad las articulaciones planas no se pueden mover tanto, pero se mueven en todos los ejes. Se pueden mover para arriba, para abajo, para derecha y para la izquierda, oblicuo, para donde sea. Sí, un ejemplo clásico de articulación plana podemos mencionar, por ejemplo, a la articulación acromioclavicular o también a la articulación cigoapofisiaria cervical. Cigoapofisiaria significa entre las apófisis articulares, cigoapofisiaria, cervical y torácica. Y también a la articulación cricotiroides, acá lo tenemos, entre el cricoides y el asta menor o inferior del tiroides. Por último tenemos a las articulaciones esferoides, también conocidas antiguamente como enartrosis. En esta de aquí, una superficie articular esferoidea encaja en una excavación profunda que vendría a ser la concavidad, ¿no? La cabeza con una excavación que es cóncava. La cabeza es convexa y la excavación es cóncava. Los ejemplos clásicos de articulación esferoidea o enartrosis son dos: la coxofemoral y la glenohumeral o escápulo-humeral, entre el fémur y el hueso coxal y entre el húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Aunque también podemos mencionar, por ejemplo, a la incudo-estapedial, que es entre el incus, que es el yunque, y el estapedio, que es el hueso del estribo, que se encuentran en el oído medio, en la caja timpánica. Y bueno, pues vamos ahora con los anexos articulares. Les dije que las articulaciones sinoviales presentaban también otras características bastante importantes. Tenemos primero al rodete articular, también conocido como labrum glenoideo. Es una estructura fibrocartilaginosa dispuesta a manera de anillo alrededor de ciertas fosas articulares. La finalidad de este rodete glenoideo es aumentar la superficie articular, aumentar la superficie de contacto, para de esta manera poder abrazar mejor, por así decir, la cabeza del húmero y la cabeza del fémur, que es donde podemos encontrar nosotros este rodete, ¿sí? La función de este rodete, pues, además de aumentar la superficie articular, es poder asegurar, mantener la cabeza del húmero o del fémur en su lugar. Luego tenemos, por ejemplo, al menisco y al disco articular, que es lo que nosotros podemos observar acá, que también son estructuras fibrocartilaginosas que se encuentran dentro de la cavidad articular, interponiéndose pues entre dos estructuras. Y mucho ojo, disco articular no es lo mismo que menisco. Un menisco es una estructura en forma de semiluna. Aquí lo podemos observar, esta es una semiluna. En cambio, un disco articular obviamente es un disco, algo completo. Y por lo general el disco articular divide la cavidad sinovial en dos compartimientos. El menisco lo podemos encontrar a la altura de la rodilla y el disco articular lo podemos encontrar en la articulación temporomandibular. Por último tenemos a los panículos adiposos, a las vainas sinoviales y a la bolsa sinovial. El panículo, todas estas tres estructuras tienen por finalidad reducir la fricción en la articulación. Por lo general se encuentran en las articulaciones que tienen bastante fricción, bastante movilidad. En la articulación del codo, en la articulación del hombro, en la articulación de la rodilla, ¿sí? En la articulación coxofemoral también. Y las vainas sinoviales, eso sí es importante, se encuentran recubriendo los tendones de los músculos a nivel de la mano y del pie. Y otro detalle que me olvidé de mencionar, como quizás esta sea uno de los primeros vídeos que vean, porque estas clases se ven al principio. Tendón no es lo mismo que ligamento. El tendón es una prolongación del músculo, que es lo que hace que el músculo se pueda insertar en el hueso. Ligamento, en cambio, es una estructura fibrosa que une dos estructuras rígidas. Une hueso con cartílago o cartílago con hueso. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Y antes de despedirme, quiero mencionar algo muy importante. Bueno, primero, la cisarcosis. Esto muchos las ignoran. De hecho, yo estuve investigando y recién acabo de conocer este tipo de articulación, que de hecho es una articulación falsa. Porque la cisarcosis no encaja en ninguna articulación. No encaja en sinovial, no encaja en fibrosa, no encaja en cartilaginosa. Porque el tejido que une dos estructuras va a ser el músculo. ¿Sí? De esta manera, los ejemplos clásicos de cisarcosis podemos, por ejemplo, citar a la articulación escápulo-torácica. La escápula se encuentra literalmente flotando en la parte superior del tórax y se encuentra unida al tórax gracias a varios músculos que van de una estructura a otra, como por ejemplo el serrato mayor, tenemos al elevador de la escápula, tenemos a los romboides que unen la escápula al tórax, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de cisarcosis. El otro ejemplo es el hueso yoides. El hueso yoides no está en contacto con ningún otro hueso del cuerpo humano, pero se encuentra unido a otros huesos mediante músculo y mediante ligamentos. Entonces, de esta manera, el hueso yoides tiene articulación de tipo cisarcosis y tiene articulación de tipo sindemosis. Y bueno, chicos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el vídeo. En realidad es bastante completo. Si tienen alguna sugerencia, comentario, me pueden escribir a mis redes sociales. Sin más que decir, me despido. Adiós.